damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos, no te canses de decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más decimos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Alguien tiene una alabanza para nuestro Dios? Gracias. Vamos a adorarle, vamos a alabarle y entramos por sus atrios con alabanza y con acción de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a cantarlo bien fuerte. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio o estando rodeado, porque cuando alabo tú estás a mi lado. Vamos, díselo. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al sentirlo y aun cuando no. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Yo no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Te amamos, Señor. Eres bueno, Señor. Tú vives. Vamos, iglesia, cántalo. Alabo al que reina, alabo al Señor. Alabo a aquel que la tumba venció. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel. Te alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor. Alabo a aquel que la tumba venció. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel. Te alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios, mi corazón. 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 Yo no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Yo no me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Hoy te alabamos, Señor. Oh, mereces gloria.
Vamos a declararlo fuerte, que toda la creación, que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios, que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. amén, amén. Te alabamos, Señor. Tú mereces lo mejor de nosotros, porque tú te entregaste completamente por amor. Señor, y en esta tarde reconocemos que tú fuiste a la cruz, fuiste sepultado, pero al tercer día tú resucitaste con poder. Tú vivo estás, resucitaste, Padre, y al momento de hacerlo tú ganaste la victoria, arrebatando las llaves de la muerte. Te damos gracias, Señor. Vamos, con tus propias palabras, dile gracias. Señor, creemos en tu resurrección. Sabemos que venciste con poder. La tumba vacía está. Celebramos en esta tarde, Señor, tu resurrección, porque Él no está muerto, Él está vivo. Cristo ha vencido. Amén, amén. El Calvario, un rey herido, abandonado, en la cruz se entregó. Se partió el velo, tembló el templo, por él lloraron, pero ahí no acabó. Vivo está, Jesús resucitó, sobre la muerte Él triunfó. Sí, Él triunfó, venció, la tumba derrotó, por siempre Cristo reinará, Él vivo está. ¿Cuántos dicen amén? Hubo silencio por varios días, pero Jesucristo iba a resucitar. Una mañana fueron a verlo, pero no lo hallaron, porque vivo está. Pero no lo hallaron, porque vivo está. Vivo está, Jesús resucitó, sobre la muerte Él triunfó. Sí, Él triunfó, venció, la tumba derrotó, por siempre Cristo reinará, Él vivo está. Gracias, Jesús, te entregaste por amor. La cruz, mi pecado borró, el Cordero nació para darnos vida. El Cordero, Él se entregó. Nuestra deuda pagó y su gracia nos dio. En Él hay salvación y su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Vivo está, Jesús resucitó, sobre la muerte Él triunfó. Sí, Él triunfó,
resucitó sobre la muerte, Él triunfó. Sí, Él triunfó, venció la tumba, derrotó, por siempre Cristo reinará, Él vivo está. Oh, Él vivo está. Jesús, derrotaste Y la nos dio muerte. nueva vida. Él vivo está. Vivo está. Cántalo conmigo. Vivo está. Jesús resucitó sobre la muerte. Triunfó. Sí, Él triunfó. Venció la tumba, derrotó, por siempre Cristo reinará, Él vivo está. Tú vivo estás, Señor. Tú vivo estás, Señor. Vivo estás, Jesús. En este momento quisiéramos tomar un tiempo para tomar la cena del Señor. Si entraste, quizás no tomaste los elementos, están aquí a mi lado derecho, a mi lado izquierda. Con toda confianza pasa y toma de la copa del pan, al recordar el sacrificio precioso de nuestro Dios. En este tiempo recordamos las palabras que Jesús dio, que fueron: tomad, comed, porque este es mi cuerpo, y bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Y como dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que al morir vivamos a la justicia. Solamente a través de Cristo Jesús que encontramos nuestra sanidad, que encontramos nuestro perdón. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Y una cosa sobre la sangre de Cristo es que no tiene expiración. Muchas veces tenemos medicinas en el counter que tienen una fecha de expiración, expires 2028, 27. Pero la sangre de Cristo no tiene fecha de caducidad. La sangre de Cristo eternamente va a estar viviente. La sangre de Cristo eternamente nos va a dar redención, perdón, sanidad. ¿Por qué no tomamos 30 segundos y recordamos en esta tarde el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros? Dice la palabra del Señor: por sus llagas fuimos sanados. Y en esta tarde lo creemos. Pon tu mano sobre tu corazón en esta tarde y simplemente dile: Señor, gracias. Al estar en tu casa en esta Pascua, Padre, recordamos que enviaste a tu Hijo amado Jesucristo, que Él tomó el peso del pecado sobre sus hombros, y fue a través de Él, por su sangre, la sangre de Jesucristo, que hemos sido sanados, perdonados, justificados delante de ti. Gracias. Gracias, Jesús. Puedes tomar los elementos en esta tarde. Gracias, Jesús.
porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Cantamos en esta tarde. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, Señor. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el nada que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de ti, Jesús. Esta tarde te damos gracias, Padre. En este momento toma el tiempo para reflexionar de todo lo que el Padre ha hecho por ti, todo lo que Jesús, cuando Él fue en esa cruz, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Dale gracias a Jesús. Dile: Señor, gracias. ¿Qué más? No hay palabra, no hay palabras que puedan explicar la gratitud que tenemos, Señor. A ti te damos gloria y honra, y día y noche nos juntamos con los ángeles que te alaban, que te adoran, que ven tu gloria y no se cansan. No nos cansemos de adorarle al Rey, de decirle: Señor, esa sangre preciosa fue más que suficiente. Te damos las gracias, Señor, porque nos has librado de la muerte y tenemos vida eterna en ti. ¿Quién más nos puede ofrecer eso? El sacrificio que tú diste, Señor, solo tú lo pudiste dar con tu sangre, que es santa. Te damos gloria, te damos toda honra a ti, Jesús. Digno es el Cordero, digno es el Cordero. Vamos a cantar y decirle que Él es digno. Digno es el Señor. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, oh Dios. El
precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Dile gracias, gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón, y digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, díselo, díselo. Digno es el Señor, digno es el Señor, con todas las voces. Digno es el Señor, y digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, tan digno. Digno es el Señor, oh, tu pueblo dice, digno es el Señor, digno es el Señor. Una vez más. Y digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor.
¿Cuántos dicen amén? Dale gloria en esta tarde. Dale gloria a Él. Amén, amén. Damos gracias a Dios porque celebramos y cantamos y declaramos las verdades de Dios como familia. Y luego tienen su tiempo los niños en su enseñanza, reciben una enseñanza cada semana. Y como parte de la reunión también es hablar de las ofrendas y los diezmos. Y para los que están visitándonos, pues esto nomás escúchenlo, no tienen que participar. Porque así como un buen anfitrión cuida a los que vienen a la casa, los miembros de esta casa son los que están cuidando de esta casa y les dan a ustedes, los que nos visitan, la bienvenida y que te tomen asiento y qué gustan tomar, pónganse cómodos. Esto no es obviamente para ustedes. Es el tiempo donde Dios nos enseña a dar y cuidar lo que Él mismo nos da y nos permite tener. Y qué bendición es reunirnos aquí, qué bendición es tener los diferentes elementos de una reunión, los cantos, o sea, la comodidad de este cuarto, todo eso. Y eso es posible obviamente por Dios, pero es posible por ustedes también que están dando fielmente cada semana. Entonces en este tiempo, para eso están esos sobres aquí a mi lado, a un lado de la cena del Señor, para que puedan recibir el sobre y depositarlo ahí en el recipiente. Vamos a orar por esas ofrendas y diezmos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias porque tú eres un Dios generoso, eres un Dios que provee y por ende nos haces generosos y nos haces proveedores, con los que contribuyen a lo que tú estás haciendo. Y te damos gracias por Casa Llena, porque todos los días, Padre, tú provees en nuestros hogares y queremos proveer para esta casa también. Te bendecimos y queremos bendecir a los demás que están aquí con esta ofrenda y diezmo que se ha usado para tu honra y tu gloria exclusivamente. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ahí cuando necesiten pueden depositarlo ahorita mismo, como ustedes sientan lo adecuado. Muy bien, aquí tengo un anuncio más. Sí, anuncios. Bueno, eso es para el escanear, para el dar digitalmente, si necesitan escanearlo ahí, el código QR. Yo creo que ustedes, ya muchos de ustedes lo hicieron. Pero aparte de lo que les estaba diciendo de cuidar de esta casa, una de las maneras que queremos involucrar más a los que quizás están explorando la fe o quizá ya tienen mucho tiempo en la fe es grupos casa. Conecta con la casa y únete a la sesión de primavera. La sesión de primavera van a ser 5 semanas y esto empieza hasta el 23, la semana del 23 de abril al 23 de mayo. Ahora, esto es para que se registren y muestren interés, es para ver qué piensan ustedes de los días y de las fechas, de las horas. Así que escaneen ese código QR. Mira, tengo un visitante aquí. Escaneen el código QR y ahí pueden ver las opciones que hay. Así que escaneenlo, guárdenlo en su teléfono. Ahí lo dejamos un momento mientras nos acomodamos. Esto es para grupos casa. Muy bien. ¿Ya la mayoría lo obtuvieron? Muy bien, si no al final de la reunión lo ponemos otra vez, ¿verdad? Así que no se preocupen de eso. Si al caso no lo pudieron obtener, ahorita lo ponemos de nuevo. Muy bien, pues hemos estado en camino a la cruz. Y hoy concluimos, esto es el final, la parte 3, la conclusión de En Camino a la Cruz. Hemos navegado lo que es Lucas 19 en adelante. Hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de muchas historias de lo que Jesús está viviendo justo antes de la cruz del Calvario. Y la primera parte fue Jesús y Zaqueo. Y cómo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablamos de cómo Zaqueo era alguien que nadie quería, pero que Jesús amaba. Fíjense nada más. Quizá las personas no te tratan muy bien, o quizá hay conflicto interno con la familia, o quizá conflicto con compañeros de trabajo, yo no sé, o quizá todo está bien, pero el conflicto lo tienes con ti mismo.
Hay algunos que están peleados con sí mismos, no están peleados con los demás, pero están peleados con sí mismos. Y Zaqueo era una combinación de los dos. Era rechazado por su propia gente, era rechazado por muchos, aunque era un hombre muy rico, 3 veces muy rico, hablamos de eso. Y rechazado por todos, lo tenía todo, pero no tenía nada. Y Jesús le habla y le dice: yo voy a ir a comer contigo en tu casa. Se invita a su casa. Y Zaqueo encantado porque lo estaba buscando. Y luego la siguiente semana hablamos, y todo esto está en Lucas, empezando en Lucas 19. Luego la entrada triunfal en Jerusalén. Recuerden, esto, lo de Jesús y Zaqueo fue antes, y luego va hacia Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos Jesús. Y les dice eso: vamos a ir a celebrar la celebración anual en Jerusalén. Va en camino, lo de Zaqueo sucede en el camino. Luego la entrada triunfal en Jerusalén, versículo 28. Y hablamos de eso y cómo Jesús cambia toda la expectativa de la gente. No entra con un caballo cabalgando y declarando victoria terrenal, sino declarando una victoria que ni siquiera se veía como victoria. Porque recuerden, muchos de los que decían: Hosana, Dios sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor, todas esas cosas lindas y que tenía mucho peso mesiánico. Mesiánico quiere decir de el ungido, el escogido de Dios, que por siglos se había proclamado y declarado y profetizado. Entonces Jesús viene y es la profecía cumplida. Es Jesús el Mesías, el ungido de Dios, sanando, o sea, obrando en todas estas profecías, cumpliéndolas, la ley y los profetas, todo eso. Pero la gente no lo veía así. Ellos querían Jesús definido como ellos lo querían definir, no como Jesús estaba definiendo, no como el Padre lo había definido, no por los milagros que en sí lo estaban definiendo, sino la gente lo quería definir como ellos querían. Querían derrotar a Roma, querían que Israel prevaleciera sobre toda nación. Y no, Jesús dice: no, no es así. Entonces las expectativas de Jesús no eran las correctas, y muchas veces nosotros tenemos expectativas de la fe que no son de Jesús. Y hablamos del espíritu de legalismo y el espíritu religioso que muchas veces impone cosas, prácticas y tradiciones y pensamientos y doctrinas que no son de Jesús. Están disfrazadas de Jesús, pero no son de Jesús. Y hablamos de eso. Y si quieres saber un poquito más, simplemente está grabado, porque me tomaría otra media hora, ¿verdad?, para predicar lo de la semana pasada. Lo que quiero decir es: todo va acumulándose, todo va incrementando en la semana de pasión que acabamos de recordar esta semana. Curiosamente, después de la entrada triunfal, hace la purificación del templo, para que lo lean ahí. Y entrando en el templo, versículo 45, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Qué curioso que procuraban matarle cuando los mismos 10 mandamientos decían que no mataras. Qué curioso. Se apasionaban por la ley, pero solamente la ley que les convenía a ellos para verse bien. Y esto era lo de los líderes religiosos, y Jesús vino a desenmascarar todo eso. Versículo 48 dice, del 19 dice: y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y sigue la historia, la autoridad de Jesús, los labradores malvados, la cuestión del tributo. Si alguna vez tienen dudas de
de cómo está la relación del Estado con la fe, pues Jesús simplemente dice, pues paguen los impuestos, paguen lo que deben y ya. No es para quebrarse el coco, es cosas muy sencillas. Y en esa cuestión del tributo, que son los impuestos, qué curioso que salvó a un recaudador de impuestos unos momentos antes. Y esos impuestos eran injustos porque obviamente Zaqueo estaba robando y él mismo confesó que estaba robando y que les iba a regresar a los que les robó 4 veces más. Y Jesús nunca dice, no obedezcan Roma, hey, no paguen sus impuestos. No, simplemente dice, esa lucha no es para este momento. Yo vengo para algo más grande. Y muchas veces cuando leemos la escritura queremos singularizar todo y ver, es que aquí dice, sí, pero ¿qué dice lo demás? ¿Qué dicen los 5 capítulos anteriores y los 5 capítulos posteriores? Eso se llama ver el contexto de lo que está sucediendo. Y Jesús trabaja en un contexto. ¿Saben cómo lo podemos comprobar? Escribió desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el contexto de Dios. Es eterno. Se tienen que ver varios ángulos de la palabra de Dios, no solamente lo que pensamos que es correcto. Y en una de esas cuestiones, en Lucas 20, le preguntan esto, versículo 27. Ahora estamos en Lucas capítulo 20, versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, unos expertos en la ley, y miren esto, subrayen esto, los cuales niegan haber resurrección. Los fariseos y los saduceos eran los 2 grupos religiosos primordiales en el tiempo de Jesús. Los fariseos aceptaban la resurrección, pero los saduceos no. Pero creían en el mismo Torah, creían en el mismo Dios Jehová, creían en muchas cosas, pero en sí estaban en conflicto. Pero los 2 atacaban a Jesús, eso sí tenían en común. Fíjense nada más. Al Verbo de Dios, al Dios Altísimo, al que vino a cumplir la ley y los profetas, al que perfectamente cumplió todas las fiestas anuales de los judíos. Él hizo todo perfecto, pero a él fueron al que lo criticaron. Aguas. Ojo, precaución, porque muchas veces cuando estamos haciendo lo correcto se nos va a criticar. Bueno, seguimos con la historia. Versículo 28. Los saduceos diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues, ya hasta le preparan todo a Jesús, ¿verdad? Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Pobre mujer ahí batallando con 7 hombres, pero bueno. La tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Versículo 33. En la resurrección, fíjense, no creen en la resurrección, pero están tanteando a Jesús con la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 ya la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hijos de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la resurrección. No por medio de la ley, no por medio de los mandamientos. Y recuerden, no está anulando la ley y los mandamientos, no está anulando la profecía, sino está diciendo, yo ya vine a cumplir todo eso para que ustedes sean hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la resurrección. Y seguimos. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, versículo 37, porque todavía está hablando Jesús ahí,
al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Otra vez, hablando de Moisés, el que vio el reflejo de la gloria de Dios, el que le entregó Dios los mandamientos, el que le enseñó al pueblo de Dios acerca del tabernáculo, otro experto en la ley, fue hijo de resurrección por medio del Dios vivo. No por nada más, no por agregados, sino por el poder de Jesús. La resurrección. Porque Jesús fue el primogénito de los resucitados. Ahorita vamos a ver eso. Aunque Moisés quizá no sabía exactamente con certeza quién era Jesús, sí sabía que era el Mesías. Porque Jesús todavía no estaba en la tierra en ese tiempo, pero sí existía. Bueno, seguimos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos vives. Respondiéndole, recuerden, le está hablando a gente que rechaza la resurrección. Ok, entonces, versículo 39. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Ay, me sorprenden estos maestros de la ley que por fin dijeron: dijiste algo bueno. Y no osaron preguntarle nada más. Se me hace tan interesante que Jesús, ahora otra vez viendo el contexto, Jesús está caminando hacia la cruz y ya está hablando de resurrección, ya está hablando de vida, ya está hablando de cómo entrar en relación con el Padre, lo cual eso lo había hecho desde siempre. Pero recuerden, bajo la presión que estaba viviendo Jesús en ese momento. Esta es la semana santa, la semana de pasión, la semana intensificada, la semana más pesada de Jesús. Y sigue la historia, pueden leer, y siempre cuando digo sigo la historia es que tomen notas y léanlo en la casa. Es lo que quiero decir, es código. Es código aquí en Casa Llena para sigue leyendo en tu casa. Entonces estamos ahí en Lucas 20. Sigue la parte, siguen otras historias fascinantes. Y luego nos vamos el complot cuando ya están preparando para matar a Jesús, toman la cena del Señor, se ve todo eso. Jesús ora en Getsemaní, pero luego nos vamos a Lucas 23. Lucas 23. Versículo 50 dice: ya Jesús fue crucificado, ya fue golpeado, ya fue sentenciado, un caso injusto. Todo eso lo pueden leer, les animo mucho a que lo lean. Y luego vemos esto para la enseñanza de hoy. Había un varón llamado José, versículo 50, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios. Vamos a ver esto un poquito detenidamente. ¿Miembro de cuál concilio? Pues los únicos concilios que habían, obviamente en ese tiempo, en el contexto de Jesús, era el concilio de los religiosos y del gobierno de Israel, por decirlo así, el gobierno religioso. Lo cual eso quiere decir que él era un líder, no sé si era fariseo o saduceo, pero era de uno de esos grupos. Varón bueno y justo, dice la Escritura. Que también esperaba el reino de Dios, pongan mucha atención a esto, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Otra vez, muchas veces cuando se hace lo correcto, eres el menor, la minoría. Él no había consentido en lo que hicieron. Fue a Poncio Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.
Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Los otros evangelios como Mateo y Marcos y Juan nos platican un poquito más detalle que era una tumba que era de él. José de Arimatea se lo regaló al Señor Jesús. Y en aquellos tiempos era un lujo ser enterrado así. Y José de Arimatea tuvo los medios para hacer eso y se lo regaló a Jesús. Y seguimos en el 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. El día de preparación es precisamente eso. Era un momento donde el pueblo judío se preparaban todo para que el día de reposo no hicieran nada. Y eso, así lo había instruido Dios. Entonces, qué interesante que José de Arimatea está cumpliendo esto, está bajo la tensión y la presión de que tengo que hacer esto rápido antes de que empiece el día de reposo. Versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, con José de Arimatea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Y luego, después del día de reposo, dice el capítulo 24 de Lucas, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, ¿se acuerdan de eso? Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amén. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Recuerden, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los mismos ángeles les están diciendo: oye, ¿no se acuerdan de lo que él mismo les enseñó? Diciendo, los ángeles les recuerdan a estos humanos, a estas mujeres, el mensaje de Jesús. Le recuerdan eso, le dicen, diciendo: ¿no te acuerdas que Jesús te dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día? Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos. Recuerdan, Judas ya se había matado, quedaban 11. Y a todos los demás, los seguidores también de Jesús, porque no solamente eran los 11, sino eran también algunos seguidores más. Eran María Magdalena, ahí nos dan algunos nombres, y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Me encanta, hago pausa aquí para ver el peso que le da la palabra de Dios a las damas. ¿Sí menciona a los 11? Sí menciona los hombres, los 11 que estaban con Jesús, pero menciona por nombre a estas damas, a estas hermanas en la fe. Es interesante notar eso. Versículo 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Mira qué malos. Y no las creían. Han de haber dicho: ay, que estas mujeres... es un juego, no dijeron eso. Bueno, a lo mejor sí. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Voy a hacer pausa en Pedro por un momento ahí, porque luego pasa algo aquí en Lucas que no pasa en ningún otro evangelio, cuando menos no con este detalle. Todas estas cosas maravillosas
en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablando precisamente de la resurrección de Jesús. Y hay una pausa especial aquí. Versículo 3 en adelante. Y he aquí, hace una pausa ahí, como que rompe ahí, como han visto una película o un libro, donde de repente el autor o el director cambia el tema y te quedas, ¿a dónde va esto? Versículo 13. Queda con Pedro, recuerden, maravillándose de lo que había sucedido. Y luego rompe ahí. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. En otras palabras, estaba ahí a un lado. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos 2 hombres misteriosos están en camino en una aldea llamada Emaús, están platicando de todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, me encanta esto porque es algo que yo suelo hacer. Se acerca a estos extraños y les dice, ¿qué platican? Hey guys, así. Sale ahí Jesús y dice, hey, ¿de qué platican? Eso es algo muy personal porque a mí me encantaba hacer eso. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Ahora, no sabían que era Jesús, entonces estos hombres han de haber quedado, pues, ¿quién es? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Bueno, ok, eran 2, ya tenemos el nombre de uno, Cleofas. Pero el otro, vamos a ver. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, acaba de ver una crucifixión, acaba de temblar la tierra, acaba de irse la luz, acaba de suceder estas cosas sobrenaturales, acaban de resucitar algunos muertos, porque eso es lo que dice la escritura. Y no sabes de qué estamos hablando. Y eso pasó ahí, o sea, no era algo lejano. Todo eso y aún más, cosas poderosas sucedieron ahí. Y recuerdan, Jesús ya era bastante famoso en esa área. Entonces que Jesús les pregunte y que ellos casi se indignen y digan, ay, ¿acaso tú no sabes todo lo que ha sucedido aquí? Me encanta esto. Versículo 19. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y en ese momento yo puedo imaginarme que Jesús dice, van en buen camino, muchachos. Y como y siguen los señores, Cleofas y el otro misterioso. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Se acuerdan de eso? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces ya Jesús dice, ok, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llama mucho la atención cómo a estos varones judíos Jesús no les dice, pues todavía falta esto, todavía falta lo otro, necesitan hacer esto, necesitan hacer lo otro, todavía quiero que hagan esto y esto y esto. No, les dice todo lo que
Jesús ha de haber hecho, o todo lo que tuvo que hacer ya en pretérito, ya en pasado, ya, o en otras palabras, ya cumplido, para que ellos nomás recibieran. ¿A qué les recuerda eso? Gracia. Algo que ya está, es un regalo que ahí está, ya nomás está que lo aceptes. Les declaraba en todas las escrituras lo que él decían, o sea, en pasado. Ya lo hizo. Ya hizo todo. Llegaron a la aldea donde iban. Recuerden, este es un cuadro de 3 hombres caminando. Solamente uno se sabe, Cleofas. El otro no tenemos su nombre. Y la escritura nos dice que el otro, Jesús. Pero sus ojos todavía estaban velados. Llegaron a la aldea, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Quién? Jesús. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué fascinante que dicen nos abría las escrituras. ¿Quién dijo alguien de un pergamino? ¿Quién dijo algo de un rollo? ¿Quién dijo algo de una Biblia? Todavía no existía en ese tiempo. O sea, la colección que nosotros disfrutamos. Ellos entendieron que la Biblia se vive, que la Biblia se guarda en el corazón, como dicen las mismas sagradas escrituras. Que Dios nos ayude a guardar tu palabra en el corazón. Y ardía precisamente su corazón mientras Él les revelaba el verbo de Dios, la palabra de Dios vivificada en una plática, en un simple caminar. Versículo 33. Esos 2 hombres, ¿se los imaginan? Acaban de ver a Jesús, pero por un segundo, un instante, y levantándose en la misma hora, recuerdan, ya era tarde, ya era noche, volvieron a Jerusalén. O sea, ya habían caminado todo eso, recuerden eso. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Recuerden que habíamos hecho pausa con Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y otra analogía que podemos ver aquí, bíblica, es que partiendo el pan, pues él ya había partido su cuerpo por ellos. Y otra vez les recuerda, aquí está el pan y la palabra de Dios es el pan de vida. Y les reveló las escrituras en ese momento, la palabra de Dios ahí misma. Y sigue la historia. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero fíjense todo lo que está sucediendo. O sea, llegan estos muchachos de Emaús, les dicen a los 11, y luego Jesús se aparece otra vez. Versículo 36. Lo que quiero hacer pausa en este momento es que estaba Cleofas, estaba el otro varón no nombrado y estaba Jesús. Y muchas veces, sea por bagaje cultural o bagaje religioso, no nos asociamos tanto con la palabra de Dios. Nos asociamos quizá con algunas prácticas,
Nos asociamos quizá con algunas tradiciones de la familia. Nos asociamos con algunos recuerdos de lo que está en la Biblia. O sea, actos, rituales religiosos que pueden tener el nombre de Jesús encima, pero que no obstante siguen siendo algo religioso y no algo de Jesús, curiosamente. Y muchas veces eso nos limita a asociarnos o relacionarnos con la palabra de Dios. Pero algo que me fascina de este pasaje es que yo firmemente creo que no se nombró esa segunda persona, porque ahí va el nombre de usted. Cleofas es mencionado, pero el otro no. Y Jesús es mencionado al lector, al que está leyendo esto, y luego es revelado cuando está a la mesa con ellos partiendo el pan. Y Jesús así se quiere revelar con cada uno de nosotros, en una manera espontánea, quizá una manera que nos sorprende, en una manera no religiosa y no forzada y no producida por el hombre. Esa es la mejor palabra que puedo usar. Producida por el hombre, sino producido por Él. Y Jesús se muestra, en inglés dicen, He just shows up cuando menos lo esperamos. Estos dos hombres están pues con sentimientos mixtos, lo confiesan ahí mismo en la escritura, no es imaginación mía. Dijeron, pues ¿acaso no has sabido de este Jesús de Nazaret? Y nosotros pensábamos que iba a librar a Israel, pero pues mira, aquí estamos. No estamos liberados y ya está el tercer día. ¿Y dónde está Jesús? O sea, muchas veces lo religioso nos decepciona siempre. Las tradiciones nos decepcionan siempre, pero Jesús nunca te decepciona. Y eso es lo que ha estado tratando de enseñarnos Jesús a través de los siglos, que Él no decepciona. Nosotros nos decepcionamos a nosotros mismos. Yo va a llegar un momento donde yo los voy a decepcionar a ustedes, no por mala intención, sino porque soy humano. Entonces muchas veces nos decepcionamos a nosotros mismos, pero que tengamos muy claro que Jesús nunca nos decepciona. Nos hace dudar, nos hace preguntar, nos hace dialogar con Él. A ver, Señor, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? Ayúdame a entender, no estoy de acuerdo con tu voluntad. Quizá lo quiero entender, pero no estoy de acuerdo. Eso es un diálogo. Pero no somos decepcionados con Él. Y Cleofas es mencionado, y quizá hay un Cleofas en tu vida, pero quizá tú te sientes como que, pues aquí estoy nomás. A veces quiero saber de Jesús y a veces no. Pero Jesús se presenta contigo y quiere comer contigo y acepta la invitación. Otra vez, o sea, la escritura nos muestra que Él toca la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón. Él está ahí buscándonos, Él está persiguiéndonos en el buen sentido de la palabra, no porque está desesperado, sino porque ve que nosotros estamos desesperados. Y muchas veces pensamos, ay, está desesperado Jesús por salvarme. No, Él ve la necesidad que nosotros tenemos. Él no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos sumamente una necesidad tan grande de Él. Pero a veces no lo queremos admitir. Otra vez regresamos a los conceptos, a los prejuicios que nosotros mismos tenemos de Jesús y de la fe. Pero Jesús nos enseña, oye, quita esos prejuicios, quita esos juicios que tienes de mí y de mi gente. Porque qué interesante que Jesús se pudiera haber revelado a estos dos y ahí quedó. Pero Jesús se revela a ellos para que luego ellos busquen, ¿qué? Comunidad. Ardía su corazón por la palabra y la palabra es Jesús. Y porque supieron de Jesús, no podían detenerse de contárselo a alguien más. Y muchas veces nosotros tan fácilmente nos detenemos de hablarle de Jesús a otros más. Pero cuando realmente tienes un encuentro con Jesús, no te puedes detener, nada te puede detener. Y lo cual, si tú dudas de eso, si tú dices, es que yo no he sentido eso, pues entonces ten un encuentro con Jesús para que tú no tengas duda de cómo tú te vas a expresar con otros de Jesús. Y es precisamente lo que le pasó a estos varones.
Jesús es tan bueno, tan bueno. Algunos cuando llegan a entender a Jesús, los lleva a las aguas del bautismo. Justo es interesante porque al final de cada evangelio habla Jesús acerca del bautismo. Y en este momento, o sea, ese es como uno de los puntos altos de la fe, es cuando uno es bautizado. Y esto no es debatible porque Jesús mismo se bautizó para cumplir toda justicia, dice la Escritura. Y ese fue el punto alto, y después de eso fue tentado en el desierto por 40 días y 40 noches. Y luego Jesús sigue enseñando acerca de eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Los discípulos empiezan a bautizar a personas. Y se me hace tan fascinante y es muy notorio, o sea, no hay manera de descuidarlo. Es que al final de cada evangelio Él dice: vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les da esa comisión a los discípulos. Y los discípulos y los apóstoles son seguidores de Jesús. Entonces, uno de los puntos altos de la fe es cuando uno decide bautizarse. Y hoy tenemos varios que se van a bautizar. Les pido que vayan a prepararse. Vayan a prepararse. Vayan a prepararse. Aquí nos vemos en un momento. Y mientras se están alistando, les quiero decir lo que está sucediendo. En 1 Corintios capítulo 15, hablando de resurrección. Sí, que pasen los papás por los niños. Sí. Pasen los papás por los niños, los que tienen niños en las casas, pasen por ellos para que puedan experimentar los bautismos también, por favor. Con toda confianza, vayan por sus hijos y tráiganlos, no se vayan, tráiganlos para que vean los bautismos. Queremos que los niños vean los bautismos también. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice algo muy clave de la resurrección. 1 Corintios 15, 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Repito, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. En otras palabras, si la resurrección no existiera, entonces de nada más sirve. La fe no sirve, ni la predicación no sirve, si la resurrección no estuviera. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el bautismo? Pues vamos a Romanos 6. En Romanos 6 vemos lo siguiente. Dice el mismo apóstol Pablo, Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y el bautismo, para que sepan, quiere decir sumergido en agua. Es de la palabra griega baptizo, ahí agarramos la palabra baptize, que significa sumergido en agua. Entonces está hablando de agua, no está hablando de otra cosa. Porque hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resurrección, resucitado, o sea, estaba muerto pero he resucitado. Vive otra vez, en otras palabras. Y es precisamente lo que está pasando cuando uno se bautiza. Entonces, ¿qué mejor manera de
practicar eso hoy, precisamente. Aquí los hermanos muy generosos de la iglesia Central Baptist nos prepararon esto. Vine ayer y ya lo tenían listo para nosotros, ya lo había pedido, ¿verdad? Pero ellos con gusto lo dejaron listo porque somos el pueblo de Dios y estamos en el mismo equipo salvando almas para el Señor. Entonces en este momento quiero que pasen los que ya están listos para bautizarse, pasen al frente. Presento a Kevin. Y tenemos... Sí, está bien, está bien. Vamos a esperar a unos más. Ya están los niños aquí, ¿verdad? Qué bueno. Ellos aprenden con nuestro ejemplo. Cuando nos ven cantar, nos ven orar, nos ven bautizarnos. Amén. Ok, muy bien. ¿Acaso hay alguien que Dios le está hablando ahorita a su corazón? Quizás has estado caminando hacia Emaús, ¿verdad? Y sabemos quién es Cleofas, pero por ejemplo aquí tenemos a los Cleofas, ¿verdad? Por decirlo así. Pero quizá hay alguien más ahorita donde está ese espacio de nombre. Quizá ustedes están pensando, a mí me gustaría hacer eso. Y te queremos preparar de la mejor manera para eso. No queremos asumir y decir, sí, pues ya vente ahorita. No, queremos prepararte de la mejor manera. Recuerden, ofrecimos la clase de bautismo. Y precisamente esa clase les ayudó a ellos a encaminarlos a esto. Y es una clase bastante corta, son como 40 minutos, pero vamos navegando la escritura para ver qué significa el bautismo para nosotros. Entonces la próxima vez que tengamos esa clase, ténganlo en mente y se inscriben para poder saber más acerca de esto. Muy bien. Y una de esas maneras que pueden hacer eso es escaneando ese código QR que los mencioné, y ahorita lo ponemos al final, porque ahí también es una manera de conectar contigo y saber dónde andas en tu jornada espiritual. Les quiero preguntar a los 5 que están aquí, y más escuchen y afirmen con su cabeza o con un sí cuando les pregunte: ¿ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Ustedes creen que murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Ustedes lo creen? Pues junto con el arrepentimiento de sus pecados y porque lo han confesado como Señor y Salvador, ahora están preparados para ser bautizados.
Kevin, pasa por favor. Gracias. Ahí está. Sí, ahí estoy. Algo que Dios puso en mi corazón es que bíblicamente cualquier persona bautizada puede bautizar. Así que me emociona mucho esto porque sus papás van a bautizar a Kevin. Los hermanos Román lo van a bautizar. Kevin, tus papás te van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de tus pecados y para el don del Espíritu Santo. Tenemos otro momento especial. Tenemos a la familia Trejo y mi hermano Moisés, que ya es creyente en Jesús y bautizado en Jesús, va a bautizar a su esposa. ¡Qué hermoso! Así que Zoila, tú hoy eres bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de tus pecados y para don del Espíritu Santo. Platico la historia porque ya saben, soy bien campechano y me gusta platicar historias. Pero Paulina, le dije a David, su esposo que está tomando las fotos, le dije: oye, estoy en un dilema. Yo quiero que tú la bautices, pero también quiero que tomes muy buenas fotos de su bautismo. Y así quedamos de acuerdo. Pero mi esposa y yo hemos trabajado mucho con ellos y estamos tan contentos de que has llegado a esta decisión, Paulina. Paulina, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de tus pecados y para don del Espíritu Santo. Siempre es bueno cuando los jóvenes deciden entregar su vida a Jesús. Sofía, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida? Y lo recibes como tu Salvador personal. Amén. Sofía, siempre vas a recordar esto. Y esto es la mejor decisión que vas a hacer en toda tu vida. De esta decisión, las otras decisiones van a tener más propósito y sentido, porque ahora tienes a Jesús en tu vida. Sofía, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
para perdón de tus pecados y para don del Espíritu Santo. A Luna, otra jovencita decidiendo seguir a Jesús, lo cual nos enseña mucho a los adultos, ¿verdad? Cuando titubeamos por la famosa pena, ¿verdad? ¿De dónde sale esa pena? No viene de Dios. Y los jóvenes ciertamente y los niños nos enseñan mucho acerca de la fe. Gracias, Luna, por enseñarnos a todos acerca de la fe. Luna, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de tus pecados y para don del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es ver el Señor obrando justo enfrente de nosotros. En el camino a Emaús, es un camino que no fue hace siglos. En el camino a Emaús es un camino que aún sigue vigente. ¿Quién vamos a ser? Y se nos va a revelar el Señor Jesús cuando parte el pan en esa mesa y nos deja ardiendo el corazón, como dice la Escritura. Así que gracias por acompañarnos en este día de celebración, de resurrección, donde literalmente personas resucitaron hoy en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Sí, sí. Bueno, de verdad que felicitamos a todas las personas que tomaron la decisión hoy del bautismo, y también bendigo a todas las personas que vinieron hoy. Todas las personas que están aquí por primera vez, vamos a estar afuera en el punto de conexión y vamos a entregarle un detallito, ¿verdad? Sin ningún compromiso. Entonces, para que sepa que en lo que termine el servicio, mi esposa y yo los vamos a estar esperando. Dios los bendiga. Ese punto de conexión es para conocerte mejor. Hice hincapié hace unos momentos que si tienes alguna pregunta del bautismo, acerca de la fe, acerca de cualquier cosa, ahí pasen. Y especialmente para los que nos visitan hoy por primera vez, les tenemos un obsequio sencillo pero de todo corazón que les va a gustar mucho. Esto es solamente para los que nos están visitando por primera vez. Gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Vamos a orar. Vamos a unirnos en oración. Acompáñenme. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Te damos gracias por revelarnos, por revelarte a ti mismo en el camino a Emaús, Padre, en este camino de la vida, en donde tenemos ciertas tareas y propósitos e ideas de lo que debe ser, pero tú interrumpes eso. Y gracias por interrumpir eso. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras interrumpido el camino? Gracias, porque en ese caminar comiste con nosotros, nos revelaste las Escrituras y nos mostraste la resurrección. Padre, yo te pido que tú llenes con tu Santo Espíritu a los que se acaban de bautizar, Padre. Llénalos, 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 y que nunca se aparten de tu camino, que te sigan fielmente y que traigan a otras almas por el poder de su testimonio, el poder de Jesús en ellos. Gracias, Señor. Gracias por cada persona aquí. Te pido que impresiones en nuestro corazón y nuestra mente tu voluntad, tu poder, tu presencia, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.